juntos. Gracias. Gracias Dios Padre. Gracias por permitir en este retiro. Y así podemos escuchar tu palabra. Gracias, Dios Padre. Nosotros sabemos bien que tú dijiste que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Dios abre nuestro corazón para que pueda entender tu palabra. Y ayúdalos a inclinar tus palabras con un corazón humilde. Y también ayuda, guía la boca de la persona que predica tu palabra, para que pueda predicar solo tu palabra verdadera. Guía a todo nuestro retiro. Esto lo encargamos en las manos misericordiosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, siempre nos ama. Amén. Mucho gusto. ¿Me conocen? Sí, algunas personas no conozco. No conocen. Me llamo Bernabé, de pastor de iglesia Chihuahua. Mi apodo, el guapo. No sé, pero pienso que ya entendieron por qué mi apodo es guapo, ¿verdad? Desde ahora vamos a aprender sobre la prueba de la Biblia que Dios nos da. Aprenderemos los históricos registros de la Biblia. ¿Sí? Dios hizo a los primeros hombres y primera mujer. Dios hizo que ellos vivieran en el huerto de Edén. ¿Saben, verdad? ¿Sí? Y les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás se vistió de serpiente y se le apareció a Eva, ¿verdad? Dios dice, no comas, no comas. Pero Satanás dice, come, provechos. ¿Sí? ¿A quién debían escuchar? La palabra de quién debieron escuchar. La palabra de Dios no. Recuerden, debemos escuchar la palabra de Dios, nada más. Debemos hacer caso de la palabra de Dios. Satanás también nos habla, ¿sabe? Satanás nos dice que en ese momento, no lo hagas. No lo hagas. Dios dice, escucha bien toda la palabra de retiro, pero Satanás también nos dice, no, eso es abrigo, aunque eres guapo. No pasará nada, aunque no escucha atentamente. Pero debemos oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar toda la palabra de retiro. ¿Sí? Dios dice no comas, pero Adán y Eva no le hicieron caso a Dios. ¿Sí? Comieron de algo de la ciencia del bien y del mal y fueron expulsados. Si nosotros no hacemos caso a Dios, ¿qué nos pasará? ¿No? ¿Seremos expulsados de cielo? Entonces, ¿cree que realmente existió el huerto de Edén? Sí. Claro que sí. ¿Sí? Dios nos dio las pruebas. ¿Sí? En la Biblia, Dios nos da muchas pruebas. La Biblia testifica que en el huerto de Edén hubo 4 ríos. 4 pisos. Primero piso, Gihón. Tercero, Tigris, y en hebreo y el Éufrates. De
de los cuatro, dos ríos aún corren. Yo les leo la letra amarilla. ¿Sí? El nombre del uno era Isor. El nombre del segundo río es Gihón. Y el nombre del tercer río es Itegel. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Sí? Aquí están los lugares, dos ríos, Éufrates y Tigris. En la Biblia dice que en el huerto de Edén había 4 ríos, ¿verdad? Los dos restantes, ¿dónde están? De los 4 ríos, aún 2 aún corren. Los otros 2 se quedaron debajo de la tierra. Pero los investigadores han descubierto los otros 2 ríos fosilizados. Los 4 ríos corren en el Golfo Pérsico. Aquí está el río Tigris. Ahora está fluyendo. Mira, el río es real. Aquí también, río Éufrates. El río es real. Sí existe. La pregunta ahora es, ¿acaso existieron alguna vez estos ríos fluyendo de la misma fuente que el Tigris y el Éufrates en tiempos antiguos? La respuesta podría venir de una fuente más alta, el espacio. Las imágenes satelitales fueron la clave para la teoría del Dr. Joyce Allen sobre la ubicación del Edén. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Los satélites revelaron no solo 2 ríos, sino los 4 ríos de la Biblia. Y se encuentran en Sumeria, en el lugar de la épica de Gilgamesh. La teoría es que los otros 2 ríos que se mencionan en la historia son ríos que ya no existen, pero que existieron alguna vez, ríos que podríamos llamar ríos fósiles. Es una pista prometedora que continuaremos siguiendo, pero no la única. Sí. Un periódico dice descubrimiento del huerto de Edén. La nave especial de Colombia pasó por el Golfo Pérsico y tomó fotos de debajo de la tierra. Con esas fotos encontraron el río Antiguos. El antiguo río sepultado por debajo del desierto. Esta zona también era una tierra abundante de recursos naturales. El huerto de Edén estaba ubicado en Mesopotamia. Con la Biblia lo podemos saber, ¿verdad? Nos ofreció una residencia enorme. Tiene una realidad. En ese lugar parece que nada cambiará, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En 1981, la Astronauta Colombia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. El resultado fue tan sorprendente. Con la fotografía de infrarrojos, descubrimos los valles, ríos y los montes en la superficie de la arena. Solo unos metros debajo de la superficie de la arena existió totalmente otro tipo de tierra. Mostró que antes era una zona fértil de sabana con ríos y campos. Sí. En la Biblia, Dios dijo que derribaría el huerto de Edén. Dios lo derribó debajo de la tierra. El huerto de Edén era un jardín con muchos animales, plantas. Entonces, Dios lo derribó a los animales y también gran cantidad de plantas se derribaron debajo de la tierra. Se derribó todo en gran manera. Entonces,
Cuando muchos animales están debajo de la tierra, ¿ustedes saben qué pasará si pasa mucho tiempo? Yo les leo la letra amarilla, Ezequiel 31. Todos los árboles escogidos de Edén, pues derribado serás con los árboles de Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia nos dice que el huerto de Edén fue llevado a lo profundo de la tierra. Si los animales y las plantas son sepultados debajo de la tierra, están cambiando a esto. Se produce una reacción química en el suelo y se convierte en esto. Aquí está el volumen. Estos dos lugares se parecen, ¿no? ¿Sí? Pero solo en la parte a la derecha hay muchas fuentes petroleras, ¿sí? En cambio, en esta otra parte de la izquierda casi no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es una prueba de que aquí, debajo del huerto en el Éufrates fluyen dos ríos, Éufrates y Tigris. La Biblia es verdadera. ¿Sí? Si la estudiamos más a fondo, tendremos más claro que verdad. Vamos a ver otra historia. ¿Sí? Arca de Noé realmente existió. ¿No? Arca de Noé realmente existió. Sí, es verdad. En el mundo hay muchas pruebas. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero sus hijos empezaron a alejar de Dios. Si un hombre se aleja de Dios, ¿será buena persona o mala persona? Malo, ¿no? Se hicieron malos. Por eso, todos los que vivían en la tierra eran malos. Por eso, Dios decidió juzgar en el mundo, ¿sí? Decidió traer un diluvio que tuviera todo el mundo. Yo les leo Génesis capítulo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta el bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. En ese tiempo había un justo, era un solo justo en todo el mundo, era el Noé, ¿verdad? Dios le dijo así a Noé: haz una arca. La Biblia testifica que Noé estaba haciendo arca y al mismo tiempo predicaba la palabra de Dios a la gente. Pero a las personas no les interesa, no les importa. Dios les envió una señal antes de traer el diluvio. Cuando Noé terminó el arca, Dios metió el arca, un macho y una hembra de cada especie de animales, y lo hizo entrar. Dios lo hizo
por esta señal. Aun viendo esta señal, la gente ignoraba la palabra de Dios. Nadie hacía caso. Nadie entró al arca, excepto Noé y su familia. Al fin empezó a llover y comenzó el diluvio. Pero la puerta del arca ya estaba cerrada. Nadie pudo abrir. Cuando empezó el diluvio, el juicio de Dios, la gente se arrepintió. Si Noé hubiera podido abrir la puerta del arca, seguramente la hubiera abierta. ¿No? ¿No? ¡No! ¡Gente! ¡Abre la puerta, por favor! Soy mamá de tu nuera. Pero cuando Dios juzga, es muy estricto. El arca flotó por casi un año sobre las aguas. Y después las aguas comenzaron a retirarse poco a poco. Y el arca quedó en un monte. ¿Sí? Yo les leo Génesis capítulo 8. Se acordó Dios de Noé, de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Él hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas que crecían gradualmente sobre la tierra se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Mito, no hay fecha. Entonces, ¿en dónde quedó el arca? Sobre los montes de Ará. Aquí leamos juntos otra vez solo el versículo 4, ¿sí? Y repuso el arca en el mes a los 17 días del mes sobre los montes de Ará. Dios dio así, el arca quedará en cualquier monte. No, Dios, aquí Dios, no solo nombres, los montes de Ará. Dios nos dio una pista para poder encontrar la cueva del arca. Pero hoy en el mundo realmente hay un monte llamado Ararat. En ese momento Dios escribió el lugar diciendo los montes. No escribió el monte. Porque son dos montes de Ararat. Muchas personas fueron a buscar el arca de Noé y lo encontraron. Aquí está, monte Ararat, en Turquía. Si buscan al monte por medio de Google, encontrarán dos montes del mismo nombre. Uno es Monte Ararat, otro es Menor Ararat. La Biblia registra solamente hechos verdaderos, los montes de Ararat. ¿Por qué? Dos picos. Muchas personas fueron al monte Ararat y encontraron ahí el arca de Noé. Hay muchos libros sobre el arca. Es verdad que estuvo el arca de Noé en el monte de Ararat. También, algunas veces, el periódico publicaba el milagro del arca de Noé en el monte Ararat. El arca de Noé está sepultado en el hielo del monte Ararat. Ararat son montes altos, por eso su cima siempre está cubierta de nieve y hielo. Dios guardó el arca en el hielo. Había muchos exploradores que fueron a buscar el arca de Noé. El arca de Noé está sepultado a 5.165 metros de altura en los montes de Ararat. Están las pruebas. Oigan, ¿cómo puede guardar la carne por mucho tiempo?
sí, almacenar, ¿verdad? Sí, en el congelador. Es lo mismo. Dios lo mantuvo el hielo para mostrarnos como evidencia de nuestra fe. Así se ve el arca por la foto satelital en el monte. ¿Sí? Tomó las fotos y hubo muchos programas de televisión acerca del arca. Viste esta arca que sobre esta montaña hay un barco muy grande. Y sobre todo en el año 1955, un negociante francés llamado Fernando Navarra subió al monte de Arba 22 veces y para buscarlo. Y sacó esta foto. Él cortó una parte del arca, se la trajo. Y investigaron sus componentes y descubrieron que la madera de arca tenía 5.000 años. Es igual con el cálculo de tiempo en la Biblia. También está pintado de brea, asfalto, como dice la Biblia. ¿Sí? Todo está igual que escribió la Biblia. Está dentro del arca, dentro del hielo del monte de Arba. ¿Sí? Y un grupo de exploradores de Hong Kong y Turquía subía al monte de Arba desde el año 2004 para encontrar el arca de Noé. Pero no fue hasta el año 2009 que la encontraron. En su séptima subida, ellos encontraron el arca. Esto es lo que revelaron en el periódico sobre lo que descubrieron. ¿Sí? En el octubre de 2009, un equipo explorador de Hong Kong y Turquía encontró el arca en el monte Arba. Tomaron fotos del interior del arca y bajaron los objetos descubiertos en ella. Buscaron partes accesibles del arca. Puede entrar 4 lugares. Pudieron entrar, ¿sí? Y acerca de este descubrimiento también fue anunciado a todo el mundo a través de las noticias. Entraron en el arca. Aquí se ven las partes que fueron pintadas negras en la brea. ¿Sí? Negras de la madera es brea. Esta Biblia está escrita que úntala con brea por dentro o fuera. Así Dios mostró una gran evidencia a las personas del fin del siglo. En TV también fue publicada esta noticia. Vamos a ver este video. Otra pregunta para contar que un grupo de investigadores integrados por expertos de Chile y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo había ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua de una altitud de a una altitud de 4.000 metros del este de ese país, cerca de la frontera coreana. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad, aunque algunos dentro de la fecha de totalmente el descubrimiento. Los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.
madera, ¿verdad? Esto es el arca de cierre. Entonces, ¿qué les parece? Arca de Noé es verdad, ¿o no? Según la Biblia y la evidencia, es 100% verdad. El diluvio de Noé es un asunto que sucedió sobre esta tierra realmente. Y después del descubrimiento de Hong Kong, construyeron el museo de la misma forma que el arca de Noé y exhibieron los restos en el museo. Así Dios ha conservado sus pruebas y está enseñándoles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que crea. O sea, para que lo vea, ¿no? Y tenga fe por él. Así Dios está dándonos pruebas tan exactas para que podamos creer realmente en lo que dice la Biblia. Y cuando el mundo se hizo malo y se llenó de maldad, Dios lo juzgó. Pero nuestra época es mejor que la anterior. Dios los juzgó con agua, ¿verdad? Pero prometió juzgar este mundo con fuego. Les leo. Por lo cual, el mundo entonces pareció anegado en agua. Pero en los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma salvación, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres infieles. Mas, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no le tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vengan al arrepentimiento. El mundo de aquel tiempo fue destruido siendo inundado por agua. Pero en este tiempo los cielos y la tierra están reservados para el fuego. Si un bote llena de basura, ¿qué hacemos? Lo llevamos o lo quemamos. La palabra de Dios dice va a quemar el mundo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, la cumplirá. Lo cumplirá. ¿Lo cree? Sofonía 1:3 dice, veamos juntos, eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, haré tropezar a los impíos, exterminaré al hombre de la superficie de la tierra. Declarará Jehová. Cuando Dios trajo el diluvio, los peces no murieron.
Pero cuando Dios juzgará a este mundo con fuego, quemará hasta el mar. Hasta el mar. Él lo prometió, ¿no? Algunas personas se burlan de esto y dicen, ¿cómo puede quemar el mar? Pero Dios no lo podrá quemar. ¿Sabían que este mundo ya tiene bombas nucleares y quemará al mundo 100 veces más? ¿Sí? La bomba nuclear puede destruir la Tierra más de 100 veces. Como dijo en su palabra, el mundo se quemará. Porque Dios lo dijo y lo cumplió. Pero la Biblia testifica que cuando venga Jesús, será como en los días de Noé. Será igual. Será igual. Está quemando el mar. Sí, así. Aquí veamos un poco. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dios lo dijo. Así lo dice la Biblia. En los días de antes del diluvio. Es decir, en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento. Eso es pecado. Eso es un pecado. Todos se casan, ¿no? Noé y sus hijos también se casaron, ¿no? Todos, ¿no? Comiendo, bebiendo, todo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios juzga al mundo? El problema es que ellos nada más comieron, bebieron y se casaron. No hacen nada para Dios. No buscan a Dios. No le hicieron caso. No buscar, no hacer caso. Esto es el primer pecado. Tenemos que buscar. Tenemos que entrar en el arca. Tenemos que hacer caso de la palabra de Dios. Porque no hay otra forma de ser salvos. El arca de ahora es Jesucristo. ¿Sabe? Después del diluvio de Noé, nacieron muchas personas por los tres hijos de Noé. Y todos vivían juntos en un lugar. Vamos a ver juntos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
En el principio, la humanidad tenía sola una lengua. Una lengua. Las personas no querían esparcirse, querían vivir juntas. ¿Sí? Aquí vamos a leer todos. Dieron manos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz. Ellos se unieron, se opusieron a Dios. La edificaron la torre de Babel para escapar el juicio del Señor, juicio del diluvio. Si Dios los juzgará de nuevo con agua, pero Dios, ¿qué prometió a ellos? Dios había prometido que no iba a destruir el mundo con agua nueva o agua de nuevo. Pero los hombres no le creen la palabra. ¿Sí? Por eso dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y llegaron de edificar la ciudad. Por eso Dios confundió. ¿Sí? Dios confundió sus lenguas. Y esparció a todos los hombres por todo el mundo. Así que, al final, se juntaron las personas que se pudieron comunicar y se esparcieron, ¿no? ¿Sí? También hay evidencia de la torre de Babel. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa que confundió el lenguaje. Allí Dios esparció a todos los hombres en toda la tierra. ¿Sí? Por eso, por pecado del hombre, Dios dividió los idiomas. Por pecado. Por eso ahora existen tantos idiomas. Así que vengo a México y estoy sufriendo mucho por aprender otro idioma. Esto es un dibujo de la torre de Babel. Ahora la torre de Babel no existe, pero se encontró el cimiento de la torre de Babel. El sitio arqueología de la torre de Babel. Esta es la ruina de la torre de Babel, real en Irak. ¿Sí? Un arqueólogo alemán llamado Oliver lo encontró investigando la ruina de antigua Babilonia. Esto es un hecho histórico. ¿Sí? Alejandro Magno abandonó por el tamaño tremendo. En el año 331 antes de Cristo, Alejandro Magno quiso reedificarlo, pero desistió porque era demasiado grande. Vamos a leer. La torre de Babel estaba por allí de Irak. Muy difícil, ¿verdad? Pero ahora en Irak hay muchas estructuras parecidas como estos, los cuales ya pasaron la torre de Babel de la antigua Babilonia. De la ubicación de la torre de Babel, los humanos fueron esparcidos. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Después del acontecimiento de torre de Babel, los descendientes de Noé fueron esparcidos en los grupos de mismo idioma. Los descendientes de Sem fueron a Asia.
sus descendientes son los amarillos. Y Cam fue a África, sus descendientes son los leos. Jafet fue a África, sus descendientes son los blancos. Los americanos son los descendientes de Sem, que cruzaron el estrecho de Bering. Así. Entonces, ¿por qué tenemos diferente color de piel? ¿Por qué? ¿No? Es porque fueron cambiados poco a poco por las condiciones que tenían los lugares a donde fueron. Es decir, por el sol, el clima. Pero todos los humanos son descendientes del mismo antepasado como Noé. Adán y sí. Por eso, aunque el color de piel es diferente, podemos donar sangre a cualquier persona en el mismo tipo de sangre, ¿verdad? Pero la sangre de mono no puede ser transfundida por ningún ser humano hasta ninguna forma. Entonces se alejaron de Dios y se fueron a muchas partes del mundo. Cuando las personas están dispersas por todo el mundo, no conocen a Dios. Dios quería escoger una nación para que pueda testificar de Dios mismo. Este pueblo se llama Israel. Les leo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo este versículo? Cuando Dios miraba en este mundo, nadie que buscó a Dios. Entonces Dios empezó un plan. Un plan fue que escogió un pueblo se mostró a través de ese pueblo. ¿Sí? Empezó un plan para salvar a todo el mundo. Por eso Dios escogió una nación. Esa nación era el pueblo de Israel. Israel tiene tres nombres: Israel, judío y hebreos. Dios escogió a Abraham entre todo el mundo. Eres el antepasado del pueblo de Israel. ¿Sí? Génesis, ¿sí? 12, leamos un 2, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Sí? Aquí también, bendeciré a los que te bendiciré, a los que te maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, Dios le prometió bendición a Abraham. La Biblia dice, ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? Aquí, Isaías 43 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sois mis testigos, dice. Ustedes son mis testigos, ¿sí? Para que me conozcáis y creáis en mí. Primero debemos conocer a Dios para creer en Él después. ¿Ustedes conocen a Dios? ¿Sí, verdad? Para creer, primero debemos conocer. Si uno no conoce,
no puede creer. ¿Cree en la Biblia? Para creer en ella, primero deben conocer. ¿No? Le doy un ejemplo, ¿sí? Voy al centro de Monterrey, pero se me olvidó mi cartera en la casa. Entonces, si yo le digo a una persona, présteme 100 pesos, sí, 100 pesos, luego se lo devuelvo. No es mucho dinero, 100 pesos, ¿verdad? ¿Creen que me lo prestará? ¿Creen que me lo prestará o no? ¿Por qué no? Soy muy guapo, ¿no? ¿Por qué no me lo prestará? ¿Por qué? No me conoce, no me. Sí, como yo le digo a mi hermano, hermano Ángel, présteme 100 pesos, ¿me lo prestará? Si tiene dinero hasta, no sé, 1000 pesos, puede prestar. Ojalá. ¿Por qué me lo prestará? Porque eres ángel, por eso. No, me conoce. Así que hay que conocer primero para creer después. Dios dice aquí, para que me conozcáis y creáis en mí. Primero debemos conocerlo. Por medio de Israel podemos conocer. Dios dice, me conozcas y crear en mí. Primero conocemos la Biblia, podemos creer en Dios. Aquí también nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece, el amor permanece en Dios. Hemos conocido, creído el amor. También para creer en el amor de Dios debemos conocer primero. Ustedes quieren creer en Dios, ¿verdad? Entonces debe conocer a Dios primero. Por eso Dios eligió a una persona para testificarlo. Se llama Abraham, del pueblo de Israel. ¿Por qué eligió al pueblo de Israel? Para testificarle Jehová Dios, para escribir la Biblia, para ser el ejemplo de los gentiles y para que Cristo viniera a la tierra de Israel. Por eso, para hacer esas cosas, Dios eligió al pueblo de Israel. Israel era un pueblo insignificante. Cuando Dios llamó a Abraham ya tenía 75 años. Nunca había tenido un hijo. Sin embargo, Dios prometió darle una gran nación. Dios cumple su palabra, ¿verdad? ¿Sí? Dios escogió un pueblo muy pequeño, débil, para mostrar su poder. Porque solo así las personas podrán ver el poder de Dios. Yo les leo la letra amarilla. Vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí hay un ejemplo. ¿Quién ganará si dos personas luchan en la lucha libre? Vamos a suponer que Dios elige a un luchador de sumo. Por eso, luchador de sumo. ¿Sí? Luchador de sumo. Se puede arrojar a este niño. Y le dice a las personas que lo ven, ¡wow! Dios me ayudó. Dios así puede mostrar su poder. No. Ahora Dios escoge al niño. Así el niño podrá arrojar al luchador. Entonces, así la gente creerá que Dios la ayudó. Por eso, es que Dios eligió al pueblo de Israel, un pueblo débil e insignificante.
¿Qué ventaja tiene pues el judío? Les leo abajo, amarillo. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le encargó su palabra a Israel. Israel recibió la palabra de Dios. A ellos les ha sido confiada la palabra de Dios después de que escogió al pueblo de Israel. Dios siempre los acompañaba, pues le mostraba al pueblo su poder a través de Dios. Voy a explicar un momento historia de Israel. Dios mandó a Abraham a Canaán. Abraham habitó y tuvo a sus hijos. Con su esposa dio a luz a Isaac, ¿verdad? Isaac. Después Isaac dio a luz a Jacob dio a luz a José hijos. ¿Sí? Entre ellos, el 11º, José. José fue el más importante de todos los hijos, porque él fue el señor de la tierra de Egipto. Cuando los israelitas tuvieron una mala cosecha, la cual duró 7 años, José los salvó. Si termina la mala cosecha, ellos deberían regresar a Canaán. Pero no quisieron regresar, porque no quieren dejar la buena tierra. Después de que José murió, Egipto cambió de poder político. El nuevo rey de Egipto hizo esclavos a todos los israelitas. Ellos se convirtieron en esclavos durante 400 años. En ese momento ellos buscaron a Dios, clamaron a Dios. Por eso Dios envió su profeta Moisés para que los guiara. Moisés le pidió al faraón, ¿sí?, dejar ir a su pueblo a la tierra que Dios les había prometido. ¿Sí? Sí, pero si ustedes fueran el rey de Egipto, ¿podrán dejar ir a sus esclavos fácilmente? No, ¿verdad? El rey de Egipto no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Por eso Dios envió 10 plagas a Egipto. ¿Sí? Y al fin el faraón se rindió y los dejó ir. Ellos se mudaron en Canaán, ¿sí?, a Egipto. Cuando ellos llevaban la vida de esclavos, edificaron muchos edificios. Cuando ven el mural de Egipto, muchos israelitas dan su testimonio sobre cuando fueron hechos esclavos. Dios al fin envió Moisés. Y por medio de Moisés, Dios dirigió a los israelitas al Mar Rojo. Así dividió el Mar Rojo y por eso salvó al pueblo de Israel. Vamos a ver un video. Los hebreos van a Canaán, pero antes de gracia pasó en Egipto, la falló convertida en sangre, provocando la mortalidad de peces. Vieron la horrible durante 7 días. Luego desde el agua miel quedaron sin morir a Egipto y los hechiceros no fueron capaces de exterminarlas. A Ramsés no le llega más cabeza que ceder, pero no lo hizo. Sin embargo, lo golpeó en la arena y todo se convirtió en una masa de piojos asquerosos y luego las moscas planaban en el palacio. Pero el rey quería ser más poderoso y el ganado egipcio fue afectado por la muerte a causa de una peste incurable. A pesar de los daños, el faraón no se dio ante nada y un sarpullido se apoderaba de su rostro y su cuerpo. Como si eso fuera poco, una nueva plaga llegó y el faraón prometió que si la tormenta cesaba dejaría a los hebreos libres. El palacio fue en aquel momento de liberarlos, pero el faraón no. Ante esto, la plaga de las moscas era inminente que consumió todos los cultivos. Luego la oscuridad caía sobre Egipto durante 3 días, no hubo luz, quedaba demostrado que el Dios de los hebreos era más poderoso. La última plaga amenazó con la muerte de los primogénitos y fue el golpe más fuerte. La muerte de Uri y Amenhotep hizo que Ramsés decidiera al fin liberar a los hebreos que ahora van en busca de la tierra prometida. ¿Les vio ella mientras hablaba? Me cae muy bien. Sí. Les leo la letra amarilla.
de bendición si oyeres los mandamientos de Jehová. Y la bendición si no oyeres los mandamientos de Jehová. Un día Dios les dijo, si me obedecen, si oyeres los mandamientos de Jehová, serán bendecidos. Pero la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, ustedes viendo todos los milagros de Dios, como 10 plagas. Si Dios le diera esto a ustedes, ¿qué dirían? ¿Qué le contestarían? No contestarían que, ¿sí? Efectivamente, cuando los israelitas habían escuchado y obedecieron, ¿sí? Obedecido, recibieron la bendición. Cuando rey David y rey Salomón, ¿no?, dominaba sobre Israel, dominaba muchas otras naciones, ¿sí? Por ejemplo, el rey Salomón no utilizaba plato de plata. Usted tiene muchos platos de plata, ¿no? ¿No tiene? El rey Salomón no utilizaba plato de plata, solo utilizaba plato de oro. Así es como Israel, ¿sí?, recibió la bendición, la gran bendición de Dios. En ese momento obedecían, pero en los demás tiempos desobedecieron. Y lo que más aborrece a Dios es la idolatría. Otros es adorar ídolos. Esto es adorar ídolos. Otra cosa, no sea el Dios verdadero. Pero los israelitas empezaron a adorar ídolos y Dios los castigaba cada vez que lo hacían. ¿Sí? Cuando Dios los castigaba, ellos se arrepentían. Pero después, estando en paz, ellos volvían a cometer idolatría. Y otra vez Dios los castigaba, ellos volvieron, ¿no?, a estar en paz con Dios. Y después, estando en paz, volvieron a cometer el mismo pecado. El castigo de Dios se agravaba cada vez más. Ellos no lo entendieron. Hasta un rey hizo esto, quemó la palabra de Dios, la arrojó, ¿no?, y arrojó al fuego. Sí, quemó la palabra de Dios. ¿Usted piensa que Dios los dejó en paz? Por eso Dios levantó otras naciones y quebrantó a Israel. Los israelitas sufrieron mucho y muchos de ellos se los llevaron cautivos. Esta es historia de Israel. En la historia de Israel, lo que obedecían a Dios recibirán bendición. Y los que desobedecían recibirán maldición. Pero ellos muchas veces desobedecieron a Dios y fueron dominados por muchas naciones y sufrieron mucho. Cuando los israelitas estaban bajo el dominio de Roma, Dios envió un Mesías llamado Jesucristo. ¿Sí? Hasta aquí aprendimos Antiguo Testamento. Jesucristo nació siendo un bebé. Jesús, estando en la tierra por poco tiempo, tenía que demostrar que él era hijo de Dios. ¿Sí? Por eso, cualquier enfermo que Jesús tocaba se sanaba, hasta resucitaba a los muertos. Lázaro tenía 4 días de estar muerto, ¿no? Pero Jesús lo resucitó, lo hizo salir caminando. Jesús así demostraba que él era hijo de Dios. ¿Sí? Él caminaba sobre las aguas. Con la palabra calmaba las tempestades del mar. Con esos milagros
era suficiente para que creyeran en Jesús, ¿no? Los israelitas tenían que creer en Él. Pero ellos no creían en Jesús. Pues ellos esperaban a otro Mesías, otro. Porque Jesús no les daba la bendición, ¿no?, material que ellos querían. Jesús no les daba bendición. Pues a muchos no les importa su espíritu, ¿verdad? Solamente les interesa el cuerpo. Solo les interesa la bendición terrenal, ¿verdad? Muchos van a la iglesia, piden la bendición material, ¿no? ¿No es así? Es igual que piden por su. Hoy en día en la iglesia, ¿quién pide su espíritu? Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Cuando Jesús les daba de comer a los israelitas con 5 panes, 2 peces, su fama creció mucho. Todos los israelitas lo querían ser su rey, ¿no? Querían ser como su rey. Pero poco después Jesús empezó a hablar de lo espiritual. Así ellos se alejaron de Jesús. Aquí leamos como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando Jesús hacía milagros, muchas personas lo seguían, ¿no? Pero cuando Jesús empezó a predicar la palabra del cielo, las personas empezaron a abandonar. En ese momento, mucha gente se fue y solo quedaron 12 discípulos. Así dice, aquí dice, entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿No? ¿Ustedes? ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro dijo: tú tienes palabra de vida. ¿A quién iré? Oigan, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué es lo más importante? Comer, beber y sanar sus enfermedades. ¿Qué es más importante? ¿Su cuerpo o su espíritu? También Jesús se lo preguntará a ustedes: ¿acaso también ustedes quieren irse? Deberíamos responder así: este retiro, ¿sí? Esta Biblia tiene la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Los israelitas ya sabían que Dios les iba a enviar un Mesías. Ellos ya sabían. Ya lo sabían. Ellos esperaban un Mesías que hiciera lo que ellos querían. ¿Sí? Les leo. Pues Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. En el pasado, cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios envía a Moisés para salvarlos, ¿verdad? Dios les había prometido que les iba a enviar un Mesías que salvaría su alma y su espíritu. Pero ellos esperaban a un Mesías que los salvará de su mala situación y les diera bendición.
es muy importante. Leamos juntos. Vio entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. ¿Sí se entiende? Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Quiere decir que todavía no eran libres. Por eso Jesús les dijo, la verdad los hará libres. Jesús se lo dijo a los judíos que habían creído en él. Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Verdad? Ellos se consideraban creyentes de Jesús, pero Jesús les dijo que no eran libres. Habían creído en él, pero no tenían libre. Por eso, cuando Jesús se lo dijo, ellos se enojaron. ¿Por qué nos dice que no somos libres? Jesús lo decía porque eran esclavos de Satanás. Porque siendo esclavos del pecado, siguen pecando hasta caer en el infierno. ¿No? Así son nosotros. Pero los judíos decían, somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Sí? 33. Leamos juntos. Y respondiendo, hija de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seres libres? Somos hijos de Abraham. ¿Cómo no podemos entrar al cielo? Ellos se equivocaron. Jesús dice, wow, palabra muy fuerte. Vosotros sois de vuestro padre, él. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, eso habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Somos linaje de Abraham. Pero, él dice, son de vuestro padre el diablo. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo, son de su padre el diablo. Jesús les dio la verdad, ¿no? Dio la verdad, ¿no? Si ellos creían en Jesús, tenían que creer que Él decía la verdad. Entonces, ellos tenían que haber dicho algo así, ¿no? Me consideraba hijo de Dios, pero todavía no soy hijo de Dios. Entonces, quiero hacerme hijo de Dios. Enséñame cómo puedo ser hijo de Dios. Debían de haber dicho algo así, ¿no? Si de verdad creían en Él. Pero ellos no lo solo se enojaron y solo le dijeron, ¿por qué tú dices eso? ¿Por qué? Jesús dice, generación de víboras. Cuando Jesús les dijo esto a los judíos, ellos no lo aguantaron. Jesús les dijo así, generación de víboras. Los judíos eran buenos creyentes, eran personas que creían en Dios. Sí, por fuera se veía así, sí, por fuera. Pero no llevaban una buena vida ante Dios. Aquí, yo les leo, ¿verdad? Y de vosotros, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois
muy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. El Señor les dijo así a los judíos. Leemos juntos la parte de abajo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Aquí dice que por fuera se muestran hermosos, oran, hacen mucho servicio y cantan alabanza. Se ven muy fiel a Dios. Muy fiel a Dios. ¿No? Pero su espíritu nunca había sido salvo. Entonces, ¿cómo escapará de la condenación del infierno? ¿Cómo? La Biblia dice, examínense bien si han sido salvos. Examínense bien si han sido salvos. Usted, ¿cómo escapará de la condenación del infierno? Al principio, ellos siguieron a Jesús y aprendieron de él. Pero cuando las enseñanzas de Jesús no les gusta a sus expectativas, ¿sí? Intentaron matar. Agarraron a Jesús, se lo llevaron a Poncio Pilato. Les leo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús hasta y le entregaron a Pilato. Poncio Pilato, ¿sí?, mandó investigar a Jesús, pero no encontró ningún culpa, ¿sí?, ningún pecado en Jesús. Entonces, digo delante de los judíos 3 veces, Él no es culpable. Él no es culpable, Él no es culpable. Pero los judíos insistieron en matar a Jesús. ¿Sí? Entonces, en Poncio Pilato se le ocurrió buena idea. Ya faltaba poco para el día de Pascua. ¿No? Y los judíos, ¿no?, en los días de Pascua tenía la costumbre de soltar a un reo. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o Jesús, llamado el Cristo? Entonces Poncio Pilato mandó a traer al peor reo. Era Barrabás. Él era asesino, malvado. Hacía muchas cosas malvadas. Entonces llevaron a Barrabás a Jesús y les preguntó a los judíos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién? ¿A quién? Les leo. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, querían matar a Jesús a todos costa. Entonces Poncio Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué pues? Los judíos eligieron la peor forma de matar a un reo. Esta era ser crucificado. ¿Sí? Aquí abajo leamos juntos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todo le dieron, sea crucificado. ¿No? Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, crucifícale. Por eso,
viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, y diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces Poncio Pilato, escuchando, mandó traer agua y se lavó las manos delante del pueblo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, no soy culpable de matarlo. Entonces, ¿quién pagará por este pecado de matar a un justo? Aquí abajo, leamos juntos. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los israelitas no temían, y todo el pueblo respondió así. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era demasiado atrevidos al decir, la sangre del justo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros lo pagaremos. Si no alcanza, a nuestros hijos lo pagarán. ¿Nuestros hijos lo pagarán? ¿Usted puede decir así? Jesús es el Hijo de Dios. Ellos mataron al Hijo de Dios. Él era inocente. Era una persona sin pecado que fue a crucifixión. ¿Sí? Y luego dicen que así que lo pagaron por miles de años. Les leo. Entonces les soltó a y haciendo azotado le entregó para ser crucificado. Por eso Jesús fue crucificado. Entonces Jesús fue crucificado. Cuando Jesús fue subiendo a la cruz, muchas mujeres iban tras él. Llorando decían, pobre Jesús. Pero Jesús les dijo, ¿sí? Leamos juntos. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No llores por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque Jesús sabía que lo que ellos dieron a su tierra les traería consecuencia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues ya había profetizado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. ¿Sí? Levítico 26 profetizó así. Y a vosotros os esparciré entre las naciones. Desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestro tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Así, conforme a esta palabra de la profecía, los judíos fueron asesinados y mataron durante 1900 años. Y ellos abandonaron todo el mundo. Dios le había prometido al pueblo de Israel la bendición, ¿no? Ellos podían recibir la salvación, pero la bendición se volvió maldición. La nación se volvió dispersa. La tierra se volvió desolada. Dios les prometió bendición si obedecían. Al no obedecer, ellos recibieron la maldición. Si ustedes ven la historia universal, los judíos mataron a Jesús. Y poco después Jerusalén, su nación, fue destruido totalmente. Y todo el mundo todo el mundo
empezó a odiar a los judíos. 313 años después de Jesucristo, el reconocimiento del asesinato de los judíos a través del mandato de Milán. Ya ningún judío podía vivir en su tierra. Así esparcieron a los judíos por todo el mundo. Y cualquier persona podía matar a judío. No es pecado. No es pecado. Puede matar. ¿Han oído hablar de la guerra de la cruzada? Era la matanza de los judíos. Y cuando hubo la tempestad, hubo enfermedad de peste en Europa, 2 de cada 3 personas morían a causa de peste. Y corría el rumor que por los judíos empezó la peste. Por eso mataron a muchos judíos en Europa. Y sobre todo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a 6 millones de judíos. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Israel no tenía tierra, su país, no tenía su nación, no tenía su país. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mataron a los judíos si no tenía tierra? Sin conocer la Biblia, no pueden entenderla, pero ahora nosotros entendemos, ¿no? Porque ellos dieron. Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Lo que dieron trajo consecuencias. Su ciudad fue destruida totalmente. Hubo muchas tribulaciones en Israel durante la guerra. Aquí, sus muros robustos se acababan aquí, esta parte de abajo. Este muro de los lamentos en la parte restante. ¿Sí? Sí, mira aquí. El tamaño de la piedra, el tamaño de piedra es diferente, ¿no? La parte abajo es la parte que originalmente estaba. Y la parte arriba se derrumbó y fue reconstruida. En Italia hay un monumento de la guerra, de destrucción de Israel. Dentro de la pared de la puerta triunfante, aquí está representando el acto de llevar los utensilios del templo. ¿Y quién es él? Hitler. Sí, este hombre planeó para matar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Él mató a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra. Hace miles de años se profetizó exactamente sobre sus muertes. Vamos a ver un video de cómo sufrieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial.
En particular, mataron a muchos niños. Mataron a los niños, arrojándolos por un barranco. Mientras les pedía que fueran al día de campo, los niños que se enteraban de esto se escaparon. Su sangre sea nosotros y nuestros hijos. Lo que dieron consecuencia. Sí. Aquí, abajo, leamos junto. Porque si en el árbol verde hace estas cosas, en el seco que no sea, en el árbol verde se quema con fuego. ¿Sí? Entonces, el árbol seco, ¿cómo se quema? Más fácil, más fuerte. El pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Pero el pueblo de Dios rechazó a Jesucristo y por consecuencia sufrieron, ¿verdad? Entonces, si los gentiles somos nosotros, rechazamos a Jesús, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Dios le hace la misma pregunta a ustedes. Como muy jubilado les preguntó a los judíos, ¿a quién queréis que os suelte, verdad? ¿Sí? Entonces, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién esperarían ustedes? ¿A quién esperarían? ¿A Jesús o nada? ¿A Jesús o nada? Si es de nada, si es igual que rechazar a Jesucristo, ¿verdad? Así que dos opciones. ¿Escoger a Jesús o no escoger nada? Al elegir nada por la opción, se van a infierno. ¿Sí? Para ir al cielo, para ir al infierno, no se necesita hacer nada. Para ir al infierno no se necesita hacer nada. Pero para ir al cielo, debemos escoger. Debemos escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Por último, aquí leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los israelitas
confiaron en Dios bien, ¿no? La mayoría de las personas que conoció a Jesús eran personas que creían en Dios. Sin embargo, entre ellos hay algunos recibieron la bendición de Dios y otros que fueron maldecidos. Si creen en Dios, todavía, ¿no? Si creen en Dios, todos irán al cielo, ¿todo? ¿Quién dice? Si creen en Dios, todos irán al cielo, ¿sí? No. Muchas personas se confunden. Israelitas confían en Dios, pero ellos como iban al cielo. Los israelitas decían que creían en Dios, pero no entraron al cielo. Hay que conocer aquí único Dios verdadero y a Jesús. ¿Quién es Jesucristo? ¿Ustedes conocen bien a Jesucristo? ¿Cómo pueden conocer tanto a Jesucristo? Nosotros debemos conocer durante este retiro, en retiro de verano, al Dios verdadero y a Jesucristo. Vamos a seguir conociendo. La palabra a esta hora hasta. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Dios te amo, te damos gracias. Gracias por ti. Escuchamos tu palabra. Nosotros sabemos que los israelitas rechazaron a Jesucristo, por eso recibieron gran maldición. Entre nosotros, nadie ignora de tu palabra. Dios, ayúdalos a creer en Dios verdadero, a Jesucristo. Por medio de este retiro, queremos bendición de Dios, por favor. Sí, todos elegir a Jesucristo. Señor, ayúdalos a seguir poniendo atención a tu palabra. Guía todo nuestro retiro. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, siempre nos ama. Amén. Amén.